Si bien la terminología de la marginalidad resulta ambigua en su estado primario, pues perspectivas económicas, sociales y políticas establecen criterios diversos y condiciones disímiles entre sí, resulta posible comprender la marginalidad desde la visión del pensamiento desarrollista de la década del 60, donde la Segunda Guerra Mundial, que dio paso al quiebre de la dominación europea por sobre los mercados internacionales para dar paso a la influencia hegemónica de Estados Unidos, establece que lo periférico marginal se definía en relación con un centro urbano y al respecto a las condiciones habitacionales medias existentes en ese centro, como se juzgan las carencias, en consideración una relación de centro y periferia entre las urbes desarrolladas y las regiones subdesarrolladas. Para Germani, por ejemplo, la situación de marginalidad supone la existencia de cierta forma de pertenencia y de relación del grupo marginal con respecto a la sociedad del cual el sector es considerado marginal. En ese sentido, la marginalidad tendría un carácter relativo, donde puede referirse a ciertos grados y estados de la marginalidad multidimensional. Refería a la falta de participación en aquellas esferas que se deberían hallarse incluidas dentro del radio de acción o de acceso del individuo o grupo. En lo relativo a las raíces de la marginalidad, Germani establece tres elementos: al proceso de extensión de los desarrollos del hombre, según los principios de igualdad y libertad, como una concientización creciente de las violaciones de tales principios, referida desde la conquista hasta el estado moderno de los países latinoamericanos, donde se establece la marginalidad como el perfil de un fenómeno con estados históricos anteriores, pero nombres distintos. Los procesos de contacto cultural, en los cuales hay una coexistencia de sectores de poblaciones culturalmente distintos que viven dentro de una misma nación, ciudad o territorio, y la acentuación de la modernización y la sincronía de los elementos tradicionales y los modernos, en una coexistencia a tiempos distintos. Los hechos históricos que marcaron este periodo de planteamiento teórico fueron la Revolución Cubana y el crecimiento económico de los bloques socialistas junto a los sectores desarrollados, lo que marcó la necesidad de comprender las diferencias regionales y su estado de crecimiento alternativo a otros sectores. No obstante, vestigios de otras definiciones coincidentes con la acepción, dada la teoría de la dependencia, se hallan en otros proyectos, tales como la teoría funcionalista, que establece el fracaso de la modernización latinoamericana en la coexistencia y choque entre un segmento tradicional y uno moderno. Para finales de la década de los 60, distintas teorizaciones, en un giro abiertamente decolonial y antiimperialista, comenzaron a advertir cómo los países latinoamericanos se encontraban en una situación estructural específica, distinta a los países del primer mundo, una forma particular de capitalismo que los hacía intrínsecamente dependientes. Pues si el dinamismo propio de las economías centrales demandaba de Latinoamérica unas políticas económicas primarias y extractivas conforme al devenir histórico de la matriz colonial, ello demarcaba decisivamente los límites del desarrollo y la fisonomía social de los países del subcontinente. Ante ellos se establecían las vertientes que dan forma a la teoría, modernista y en prominencia a la teoría de la dependencia. La CEPAL fue uno de los primeros organismos en incorporar el concepto de marginalidad como una variable central de la interpretación de la realidad latinoamericana. La marginalidad se hace visible entonces y se toma con una preocupación social. Al igual que desde el DESAL se realizaron propuestas sistemáticas en relación a la teoría señalada, donde se afirma que la marginalidad es, en definición, la falta de participación y pertenencia a la sociedad, y que esta sería una de las características principales de América Latina, es decir, la existencia de una dicotomía entre una sociedad participante instalada y hegemónica versus otra de sociedades más marginales. Por lo que podríamos decir que la marginalidad se soluciona la ausencia de un vínculo entre el mundo marginal con la sociedad establecida, lo que compromete a todas las esferas de la vida social. La moderna teoría de la modernización, con el enfoque eurocentrista, por primera vez desnuda una realidad visibilizada en el concepto de marginalidad en la región de América Latina. Esta realidad es la de los marginados o también llamados marginalizados, que son los sectores más populares y vulnerables de las sociedades, sobreviviendo al desigual desarrollo del siglo XX. Analizamos un pequeño fragmento del libro Yo soy pobladora, de 1990, de la autora chilena Rosa Quintanilla, quien en sus primeros pasajes relata la historia de una muchacha de solo 9 años que es obligada a vivir con otros 3 hermanos a la casa de sus abuelos maternos en Pudahuel Sur, en el sector de Las Barracas, conocido por su pobreza a comienzos de los 60. Esta niña, en su adolescencia, comienza a escuchar en las calles comentarios de la gente sobre el futuro presidente de la República, Salvador Allende, el cual decían que había que votar por él, porque él ayudaría a los pobres. Una vez electo el 24 de septiembre de 1970, esta muchacha se une a distintos grupos
para conformar comités de los sin casa. Así, para poder organizarse y obtener terrenos donde las familias y personas marginadas podrían obtener un pedazo de tierra para poder vivir y de a poco hacerlo dignamente. Al 10 de septiembre de 1973, la joven mujer sigue organizándose para poder ayudar a su sociedad marginada, no solo en lo económico o lo social, sino también en la educación y la salud. Para finalizar con el fragmento, cuando ocurre el golpe militar en Chile el 11 de septiembre de 1973, la muchacha y la toma de terreno hecha población y llamada Puro Chile sufre la represión por parte del aparato represivo del Estado, ya hecho dictadura, donde son tratados como lo peor y discriminados por su condición de marginales. El fragmento anterior representa, o más bien desnuda, un crudo aspecto del concepto de marginalidad, debatido ampliamente en los 60 y 70, derivado de la teoría de la dependencia en los países de la periferia de Apia-Yala, donde el fenómeno de la urbanización de Améfrica conduce a una crisis social luego que los sectores más populares, o las llamadas masas marginales, que se estancaron económico y socialmente, a diferencia del sector cuico o de la clase dominante de la sociedad criolla, y que crea así una crisis en la dominación geopolítica de aquel entonces, que fue fuertemente reprimida por el conservadurismo imperialista, postcolonial y capitalista como la Operación Cóndor en la región de América del Sur. Finalmente, en la década de los 80, las empresas internacionales comenzaron a globalizarse para dar paso a un nuevo periodo de las multinacionales en Latinoamérica y el mundo, llamado el postdesarrollo. Finalmente, a modo de síntesis, podemos decir que el autor Tino Germani trabajó una definición del problema de la marginalidad desde la teoría de la modernización. Todo aquello lo gestó a mediados de los 60, cuando se hacía presente un cuestionamiento a la idea que postulaba que la industrialización generaría una reducción y heterogeneidad de las economías subdesarrolladas expresadas en América Latina, lo que produciría consigo un horizonte hacia la modernización de la región. Y es en ese sentido que se presentaba la noción de desarrollo como un proceso lineal y evolutivo, lo cual se vinculaba terminantemente con la perspectiva de progreso. Mientras que Perona afirmaba que la marginalidad se instalaba como una enfermedad a corregir, y a modo de solución se presentaba la idea de construir cambios en la organización social de los marginados. Sin embargo, en el mismo año 60 se iniciaron debates en torno a la categoría de marginalidad que puso en crisis aquellas teorías levantadas desde los ejes del desarrollo y la modernidad, en donde principalmente se tomaron lineamientos marxistas críticos posicionándose como incrédulos hacia el desarrollo en términos evolutivos. Cuando hablamos de la categoría analítica de la marginalidad, es preciso tener en cuenta la existencia de diversas definiciones del concepto de marginalidad. En primera instancia, en los años 50 se configuró un discurso sociológico con base funcionalista que describe la marginalidad como la causa parcial del fracaso del proceso de modernización, lo cual sostenía que la sociedad se dividía en un segmento tradicional y en otro moderno, siendo el primer segmento considerado un impedimento para el crecimiento económico. Y en oposición se generó la teoría de la marginalidad, desde el marxismo que propuso darle énfasis al lugar que se ocupaba en las relaciones de producción. No obstante, hasta esa instancia se continuaba haciendo teoría desde bases eurocéntricas, pese a su ejecución en territorio latinoamericano. Es en ese marco que podemos mencionar el rol que llevó a cabo el Centro de Desarrollo Social de América Latina y la CEPAL, los cuales se emprendieron a través de financiamientos europeos y de agencias norteamericanas, lo que podría considerarse una causante del sesgo evolucionista de aquellos estudios, dirigidos mayoritariamente por Roger Breckenridge. Desde allí se dio lugar a la teoría de la dependencia en América Latina, promovida primordialmente por el sociólogo Stephen Hayek y el economista Gunther Frank. Este último insistía en que el subdesarrollo no constituía una etapa previa al desarrollo, al mismo tiempo que insinuaba que los países desarrollados no pasaron por una etapa previa como tal. En ese sentido, las teorías de la dependencia
se caracterizaron por concebir que las estructuras sociopolíticas eran construidas por intereses de las clases sociales dominantes, por lo que la marginalidad vendría a ser una condición necesaria para dicha utilidad, y a su vez es un producto de la acumulación de riquezas de este sector de la sociedad. Y a fines de los 60, desde ese mismo enfoque, Fernando Cardoso y Faleto plantearon que las acciones realizadas por determinados grupos sociales son las que posibilitan y sostienen la dependencia. Por otro lado, José Null y Aníbal Quijano aportaron ideas que explicitaban cómo el tipo de desarrollo capitalista encauzaba situaciones de dependencia en los territorios tercermundistas, entendiendo que la industrialización latinoamericana no tenía resultados frente al subdesarrollo, dado a las medidas verticales de los gobiernos centrales que impedían incorporar sistemas productivos locales de la región. De esta manera, Null y Quijano reformularon la teoría de la modernidad y generaron una propuesta al margen de una cosmovisión eurocéntrica, por lo que tomaron el concepto de marginalidad económica, lo que sostenía que el foco de referencia no eran las personas, sino las relaciones sociales de producción, por lo que el eje dependentista está situado en las condiciones históricas que dan paso al proceso de industrialización, indicando todas las diferencias que existían con el proceso de constitución del capitalismo europeo que la teoría de la modernización había tomado como un modelo. Y respecto a su visión sobre la marginalidad, se puede decir que la comprendían como una condición relacionada con el funcionamiento de la economía, y es por eso que su dimensión central es el estado del mercado de trabajo. Para conceptualizar aquello, Quijano, a fines de los 60, impulsó la noción de polo marginal, para hacer referencia a un conjunto de acciones establecidas para el uso de recursos residuales de producción. Y en la misma línea, Null propone el concepto de masa marginal, el cual se situaba en las relaciones entre la población sobrante y el sector productivo hegemónico, para referirse a la parte afuncional de la superpoblación relativa. Finalmente, es preciso mencionar que para Null la noción de superpoblación relativa puede ser aplicada en diversos modos de producción, mientras que la noción de ejército industrial de reserva estaría vinculada netamente al modo de producción capitalista, y considera que no es viable suponer estas categorías como homólogas, ya que la superpoblación relativa en determinados tiempos históricos puede resultar afuncional o bien disfuncional. A partir de lo mencionado, podemos inferir que durante los años 60 proliferaron diversos análisis para la sociedad, los cuales se han basado principalmente en la idea de desarrollo, y es desde allí que la teoría de la modernidad tomó el rol de instalar recomendaciones específicas que aseguraban un exitoso desarrollo. No obstante, aquellas recomendaciones conformaban relaciones sociales que expresan su relación en términos de funcionalidad con el orden social del que forman parte. Es por esta razón que en el mismo contexto del giro socialista de la Revolución Cubana y un aparente crecimiento económico del bloque socialista y los denominados países desarrollados, América Latina decide dejar a un costado ciertas políticas económicas y líneas filosóficas impulsadas por territorios que habitan el primer mundo y el norte global, lo que dio paso a que las diversas versiones de las teorías dependentistas tomen una gran relevancia explicativa para los territorios latinoamericanos, y donde la categoría de marginalidad se transformó en un concepto clave para el campo intelectual de América Latina. En ese sentido, es importante mencionar que durante los años 60 se pronunciaron resistencias anticolonialistas, la insurgencia armada anticapitalista y una serie de rebeliones contra la opresión racial, que visibilizaron un resquebrajamiento del orden social, económico y político del capital a nivel mundial, y sobre todo confirmó la existencia de una crisis de dominación cultural, es decir, una crisis de la hegemonía. Por lo que mayormente se alzaron fuertes discusiones en torno al concepto de marginalidad ideado por la teoría de la modernidad.
Dicho todo esto, se podría decir que los postulados de la teoría de la modernidad son insuficientes para el análisis de las desigualdades del territorio latinoamericano y las consecuencias de aquello en la sociedad. En primer lugar, porque tienen una tajante idea evolucionista del desarrollo, la cual ha sido criticada por la perspectiva postdesarrollista de Arturo Escobar, ya que la teoría de la modernización somete a todos los territorios capitalizados a un encasillamiento de subdesarrollo como precondición a ser un país primermundista. Y aquello, al mismo tiempo, nos hace pensar que la marginalidad como categoría analítica en la teoría de la modernidad es un oxímoron en su totalidad, dado a este vínculo con el desarrollo que obedece a un optimismo científico-técnico que niega los impactos sociales en pos del alcance de un crecimiento económico. Por lo demás, se puede afirmar que pese a los diversos trabajos sobre la marginalidad, pocos han enunciado la fuerte relación que se establece entre los resultados de la acumulación impulsada por la etapa de globalización capitalista y la problemática de la marginalidad. Es por ello que Agustín Saldía, sociólogo mexicano, afirma que los propios estudios latinoamericanos crearon identidades sociales subordinadas por las lógicas del libre mercado, sin lograr una destrucción o salida de la marginalidad económica y social. Por otro lado, se puede percibir que los postulados teóricos de Quijano y Nun introdujeron cambios a nivel teórico, tales como la habilitación del pensamiento en la construcción de identidades sociales, según las formas de inserción de cada uno en el sector formal de la economía. Y en último lugar, es necesario comentar que creemos sumamente necesario que se incluyan análisis de dimensiones sociodemográficas, socioculturales y sociolaborales que permitan hacer hincapié en los condicionamientos sociales que deben vivir y sufrir los marginados.